Pues hablando de que las cosas cambian todos los días, fíjese usted que a las 10:20, 10:30 más o menos de hoy martes, salió una resolución judicial en la que Eduardo Hernández, juez cuarto de distrito en materia civil, le concede a la Universidad Nacional Autónoma de México un amparo. Y el juez básicamente lo que dice es que es ilegal la decisión de un juez local que pretendió blindar por tiempo indefinido a Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia, en el caso del supuesto plagio de sus tesis de licenciatura. El juez cuarto concede el amparo a la UNAM contra la orden dictada el 22 de mayo pasado por el juez sexto civil de la Ciudad de México, José Manuel Salazar Uribe, quien desde abril ha impedido a la universidad emitir su resolución en el proceso por el presunto plagio. Salazar, dice la nota, publicada en primera plana en el periódico Reforma, ha protegido a Esquivel con medidas cautelares que impiden a múltiples autoridades de la universidad y de la FES Aragón resolver sobre el plagio, así como a la Dirección General de Profesiones de la SEP revocar la cédula profesional o la inscripción del título de la ministra. El 22 de mayo, a petición de Esquivel, el juez Salazar decretó que las medidas cautelares quedaban firmes porque la UNAM no las había apelado, lo que dejaba en el caso en el limbo tal vez durante años. Al conceder el amparo, el juez Hernández estableció que las medidas cautelares no se pueden declarar firmes porque siempre es posible impugnarlas antes de que se dicte la sentencia de fondo del juicio. El asunto aquí es que, yo no sé si usted lo sepa, pero el próximo año va a haber, se le vence el periodo a dos de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Y de alguna manera, usted sabe que por ley el presidente de la República tiene mano para presentar las propuestas al Senado de quienes pueden ser los magistrados que él propone. La discusión tiene mucho que ver con cosas, por ejemplo, con lo que pasó en Acapulco, que mucha gente no termina de entender lo que la carta donde la ministra le dice que estarían de acuerdo en discutir con ellos todos los fideicomisos públicos, no solamente los de la Corte. Discutirlos. No quiere decir entregarlos. Entregarlos, es exacto, diferente. es diferente. Y cuando ella habla de fideicomisos públicos, se refiere a todos los que hay en el gobierno federal. Por ejemplo, el ejército tiene un fideicomiso de 95 mil millones de pesos, el ejército. No entendí la nota de ese sentido. Así la entendiste tú. Yo creo que habló ella de lo que le corresponde, que son los fideicomisos de las... Ella contesta a la propuesta del presidente de usar ese dinero para atender la Pero ella no se mueve sola. Urgencia. No, por supuesto. Pero además hay que entender una cosa, los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia no son de la Suprema Corte de Justicia. Ni de la presidenta. Y menos de la presidenta. Son de los trabajadores que han aportado para sí, por eso digo, cada uno temas. tiene sus sí. asegúnes. Lo que yo veo que ella contesta, acuérdate que en términos jurídicos son los que ellos expresan, ella habla de la revisión de los fideicomisos públicos, que al entender... Al ampliar el término a fideicomiso público, quiere decir que son todos los que tiene la administración pública federal. No se refiere solamente a ella. No creo que esté intentando meterse en los demás fideicomisos. El caso es que a mí lo que me queda claro es que no solamente mostró una disposición, sino que le dijo, hey, vamos está bien, vas a resolver los míos. No, pero lo que sí llama la atención es que de una vez ya estén festejando por todos lados de que van a tener 15 mil millones de pesos, cuando en realidad no todo va a ser tocable. Hay partes que hay 6 fideicomisos que sí pueden ser tocados y otros que no. Ajá, exacto, pero además ni siquiera en su totalidad. Porque hay cosas muy específicas. ¿Y por qué no se afanan mejor en recuperar esos 16 mil millones de pesos de Segalmec desviados por Porque va a terminar este sexenio y va a venir el siguiente, y muy difícil, muy complicado, como tampoco ha podido recuperar el daño patrimonial que hicieron por Pemex, para empezar, ¿no? Para empezar, y ya pasaron más que suficiente tiempo. Y esos cientos de miles de millones de pesos que le mandan a Pemex y que sigue perdiendo y perdiendo, ¿no sería más sano? Pues hay muchas cosas, cosas más sanas que el simplemente enfocarse de la manera
tan burda como trataron de hacerlo con los recursos de la Suprema Corte de Justicia, de otro poder. Y eso creo que mucho tiene que ver que la opinión pública haya brincado, haya manifestado su solidaridad con la Suprema Corte para que llegara al punto que está hoy y al menos se entienda de que al menos atisba un poco de lo que debería ser la política, que es el diálogo para resolver problemas. Que es la negación de la política el gobierno actual, ¿no? Digo, lo que ha ocurrido hasta Claro, antes bastante. y esperemos que sea a partir de hoy. De hoy que sí se dé ese diálogo. Ojalá. Que sí se dé la discusión. Digo, Porque la discusión no es mala. La discusión enriquece. Te hace ver cosas que tú no veías. es que cuando decimos de tener una discusión parece que dos pleito. necios están en pleito, ¿no? Sí, no, y no, Entonces, y nadie cede. no es el tema. No, realmente no es el término. Porque al final, usted cuando, bueno, nuestra mamá discutía con nosotros para preparar la comida del día. Oye, ¿tú qué quieres comer? No, yo quiero comer En tu puchero. casa. No, yo quiero comer carne En tu casa, molida. mi mamá era mucho más democrática. Democrática. Ella representaba ¿qué la va a democracia. comer? ¿Qué vamos a comer hoy? Comida. Tan, tan. No, como decía mi suegra, a ver, ahí estás dejando eso que también me lo cobraron. Sí, y ahora ya por lo menos ahora en estas nuevas generaciones ya tienen la opción de que les dan elegir Pues a Dios, nosotros. hasta menús legales ya tienen que poner en la mesa porque el niño quiere hamburguesa, el otro quiere quesadilla, el otro quiere tacos. Sí, y no falta que quiera pizza. Ajá. La cosa es que mamá no hace nada, todo sale papá a comprarlo. Así es. Pero bueno, esa es la situación actual. ¿Y tú cómo ves el ánimo en Yucatán? ¿Lo ves tranquilo? Yo lo veo bastante. Relativamente tranquilo, pero volvemos. Todavía está empezando la situación. O sea, la cuestión electoral apenas va levantando. O sea, obviamente, al interior de los partidos, los que tienen opinión o tenían opinión, que eran los militantes y los simpatizantes, se calentaron durante todo este periodo desde que arrancaron las corcholatas del señor y todo el paso que ocurrió con la oposición, que es el caso de la tarea de Xochitl, cuando ya Xochitl se decide aparecer en escena y que prácticamente barrió. Pues fíjate que además algo que vale la pena también comentar es el Movimiento Ciudadano, que aquí no tiene ninguna representación, creo que tiene un diputado en el Congreso nada más, ¿no? Ibom, Movimiento Ciudadano. es Ibom. Ah, pero esa en el Congreso Federal. Aquí en el Congreso local tenemos a una diputada, ¿no? Nada más. Y Movimiento Ciudadano, por lo que tengo entendido, en el primer minuto del día 10, ya no tiene oportunidad Marcelo Ebrard de inscribirse como candidato o como simpatizante para ser candidato. La gente se le olvida que Marcelo Ebrard fue candidato de Movimiento Ciudadano hace algunos años. Y no terminan de entender por qué tampoco se termina de ir de Morena. Creo ¿no? que sería uno de esos casos muy raros de que uno que ha sido candidato, estuvo en otro lado, vuelva a su mismo partido anterior. Para ser candidato. ¿Sabes? Y vemos la nota del día de Samuel que decide dejar el gobierno Pero de ahorita Nuevo está León. calladito. Ya lo anunció, ya anunció que se va de Movimiento Ciudadano, que se va de la gubernatura, Ajá. ya va a solicitar licencia formal para inscribirse y registrarse como ¿Ya? candidato a Movimiento Ciudadano, ya. Ah, ok. Eso ya lo dijo. Entonces ya Y obviamente ya le empezaron a reclamar que está haciendo lo mismo que el Bronco. Cuando él criticó al Bronco esa es su bronca en su estado bronco. y dice que y se mimetiza con el Y el tema del secretario, digo, de su suplente, del gobernador interino. va a estar complicado el tema. Bueno, ya no tiene ninguna opinión en ese aspecto. Pues no. Pero cuando llegue el momento. No, él es que ese es el tema. Yo me voy y sugiero que dejen a fulano. Pues espérate que esa decisión la tomamos nosotros acá. Claro. ¿No? O sea, si tú La ya te vas. representación del pueblo en el Congreso decidirá. A ti te tocó cuando alguien dimite, con Manzanilla, ¿no? Eres Claro. diputado en el Congreso, te tocó, Sí, te tocó Manzanilla. estar ahí Y nombraron a Dulce. vía fax. No. Ella renuncia vía fax. Cuando llega, no llega bien. Y
nosotros respetamos. Y obviamente éramos 3 diputados del PAN contra 18 del PRI. 18, eran 20, 21 Ajá. en aquella época. En aquella Sí, época. va a ser cardenista. Bueno, y eran 20 2 diputados. pepinos y un parmista. Y un permisa y una priista rebelde. No, después, en ese momento viene la ruptura. Viene la ruptura de varios. Y de empezamos a ser más de 3 votos en contra. En contra, claro. Entonces, la facultad finalmente recae en el Congreso. En el Congreso, que tiene que acatar lo que la ley dice cuando eso se presentan, ¿no? Sí, la cosa es que cómo queda Samuelito, no lo sé, pero la verdad, no sé, desde ahora veo, le auguro un triste papel. Pero Samuel no gobierna Nuevo León. No gobierna nada, no hace nada. Está peleado con todo mundo. Tiene esos arrebatos de Junior que de repente lo desdibujan de una manera muy fea, ¿no? Pobrecito, su primer empleo, cargar los palos de golf. 35 años, 36 años creo que tiene el muchacho ahora, 35. Ajá. Ya ves que la Constitución prohíbe, da una edad mínima para ser candidato presidencial, que es claro, 35 años. La Constitución tiene muchas cosas ahí que no necesariamente tienen que ser, no deberían ser tal cual, ¿no? O sea, la mayoría de edad tiene diversos, no necesariamente edad madurez, o sea, el reconocer una edad determinada. Hay gente muy madura a los 16, 17 años, 20 años. Claro. Hay otros que todavía no dejan de madurar, aún teniendo 90 o 69, claro. siendo presidente de la República. Pues sí, hay de todo hay en la Aunque esperemos que en algún momento, por ejemplo, hace un momento comentabas lo de la facultad del presidente para proponer a los ministros. Yo creo que es algo que deberá de legislarse en un futuro, cuando se trate de tocar la Constitución de nuevo, para que no solamente sea el presidente que tenga esa facultad. Sí, que también la sociedad civil pueda presentar unas ternas. Y es efectivamente la sociedad civil, particularmente los colegios, colegios, abogados y todos relacionados con el tema. Claro. Porque al final de cuentas, ellos se conocen entre sí, saben qué clase de sinvergüenzas son. Bueno, no. Cuando menos cuáles sobresalen por su pureza. Por su virtud. Por su virtud. Fíjate que sí, yo creo que ahí tendría que empezar a abrirse el abanico para que sean los colegios de abogados, los colegios de notarios. Yo creo que en ese entonces, en algún momento, el presidente consultaba con ellos para tener una idea. Y no solamente se iba por sus cercanos o por sus amores. O a lo mejor sí se iba por sus amores y le preguntaba qué opinión tienen de fulanito, qué opinión tienen de fulanito, y escogía entre ellos el menos malo. El menos malo, efectivamente. Así es, porque, seamos honestos también, la corte ha sido corte a partir del año 2000, antes no era Pero corte. Bueno, sí, obviamente cuando sobresale la perversidad de quien decide, quien propone, pues, ya entonces empieza esto a echarse a perder por todos lados. Y no podemos entonces nunca descansar de llamar a todo el mundo corrupto, porque se le ocurrió al señor presidente que es corrupto. Es que sin ver la cola. Ese es un grave problema porque está atentando contra la respetabilidad de una persona. Y esa persona puede tener un daño moral. Claro. Y lo pueden demandar. O sea, y como presidente de la República tendría que enfrentar esa demanda. La realidad es que en la ley mexicana el presidente tiene demasiadas protecciones. Demasiadas. Cuando él decide públicamente señalar a alguien como corrupto, no hay quien le discuta nada y prácticamente está sentenciando. Entonces se está eligiendo el juez y resolviendo. Y resolviendo. Y condenando a la gente al escarnio público. Al escarnio público. Así que. Así es. Nos vemos la próxima semana porque esto, mire, antes de Navidad va a haber mucho de qué hablar. No, antes de Navidad ya empezamos. Ya empezamos y terminará hasta después del 2 de junio. Hasta después del 2 y de hasta junio. que se tome posesión. Y un saludo a todos en Dallas. A los amigos de Dallas. Dallas, ¿cómo se llama? Yucatecos USA. USA. Cuídense, pásenla bien.